Bienvenidos, hermanos, amigos, ahí del otro lado de la pantalla. Gracias por estar esperándonos ahí fielmente. Un día más que podemos compartir juntos la palabra del Señor. Ahí gracias por su saludo. Mirá, desde Córdoba nos saludan y nos sentimos bendecidos por compartir este tiempo aún de tan lejos. Ahí el Turu también. Gracias por estar del otro lado ahí escuchándonos y gracias porque juntos podemos aún a través de una pantalla poder compartir la palabra del Señor, que es la que nos saca adelante, la que nos da fortaleza, la que nos alienta, y juntos poder buscar la presencia de Dios, y allí Él está obrando, el Espíritu Santo de Dios está obrando. Y el tema que hoy quiero compartirles, mover la piedra que está delante para ver la gloria de Dios. Compartíamos ayer en el estudio bíblico la historia de Lázaro, cuando Jesús lo resucitó. Y esta parte, ¿no? Cuando Jesús le manda a mover la piedra, fue la que me hizo pensar en eso, ¿no? Y ahí donde yo digo, indagué en eso, en el sentido ese, y Dios ahí a través de su palabra me guiaba y me decía muchas veces, ¿no? Cuántas veces cuando Dios nos manda a mover esa piedra aún a vencer lo que tenemos para adelante para ver su gloria, y ahí donde se nos confronta la fe de cada uno de nosotros, ¿no? Sabiendo que del otro lado había un muerto, y sabiendo que les mandaba a mover la piedra para decir, a ver si creen, y fueron y movieron la piedra, y Dios hizo esa obra ahí en Lázaro y lo resucitó de los muertos. Y yo ahí quedé como diciendo, uy, hay que mover esa piedra, y en este tiempo debemos mover esa piedra que nos está estorbando para ver la gloria de Dios. Por eso oramos y vamos a ir a la palabra. En el nombre de Jesús, Padre del cielo, te damos gracias, Rey, por tener este tiempo delante de tu presencia. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que están del otro lado de la pantalla, Dios mío. Rogamos, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes el control, Señor, de toda esta tu palabra, Dios, que me guíe, Señor, conforme a tu voluntad, Dios, que pon palabra en mi boca, Dios, para darla, Señor, conforme a lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, pongo esto delante de tu presencia. Dios, toma el control, Señor, de mi pensamiento. Padre, aún, Señor, de cada hermano, hermana que está del otro lado escuchando esta palabra, seas tú hablándole, Dios. Seas tú allí poniendo, Señor, delante, Señor, de su pantalla, delante aún, Señor, a sus oídos, esta palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, haz tu obra, Dios, en este día, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Ahí, si tiene su Biblia, acompáñame a Génesis, capítulo 37. Vamos a ver la vida de José. Y yo lo que les decía, ¿no? De verla, para mover la piedra, y yo pensaba en eso, pero no, yo pensaba, ¿qué es lo que está deteniendo en este tiempo? ¿Qué nos está deteniendo en este tiempo? Que no podemos ver en realidad con nuestros ojos. Nosotros, aquellos que creen en el Señor Jesús y todavía no pueden ver, ver con sus propios ojos, aun cuando están orando y pidiéndole al Señor, haz esto, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor. Pero ¿qué te está deteniendo de mover esa piedra? ¿Qué es lo que ahí estás luchando? Y yo me vino el pensamiento de José, ¿no? Este soñador, este muchacho soñador que tenía esos sueños y que se levantaba, aun cuando él mencionó su sueño, todos sus hermanos se levantaron en contra de él. Y leemos ahí en el capítulo 37 de Génesis,
Dice el versículo 1, dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Biliá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y contó a sus hermanos, y ellos rogaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondió sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre vosotros? Y le aborrecieron aún más cuando sus sueños y sus palabras. Y hasta ahí. Y vemos que una familia nomás particular, pero había José, como podemos decirle, era diferente. Jesús, ahí el Señor le daba esos sueños que eran, como poder decirlo, al que lo escuchaba diciendo, no, vos cómo vas a hacer, si vos sos el menor de todos, cómo vas a hacer más cosas que nosotros, cómo nosotros lo vamos a inclinar a vos. Eso no entendían, ¿no? Y más le aborrecían. Cuando más él hablaba, más lo aborrecía. Y tanto era el odio entre sus hermanos, que dice el versículo 18, dice, cuando ellos le vieron de lejos, dice, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra matarle. Y dice el 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Y acá podemos verle, ¿no?, cuánto odio habían sus propios hermanos, propios de la familia. Se habían tenido, aun cuando el padre lo manda a José a ver a sus hermanos, a ver las ovejas. Y aun cuando ellos, dice que lo vieron de lejos, y se conspiraron para matarle a este soñador. Y yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas veces uno tiene sueños? Dios pone sueños en nuestras vidas. Y muchas veces los vemos como imposible de alcanzar. Y aún uno está trabajando en esos sueños y lucha con cumplir esos sueños. Y muchas veces, aún en nuestro entorno familiar, se levantan en contra nuestro. No queriendo, como esos diciendo, vos no podés ser superior a mí. Y ahí estaba este soñador, José. Pero dice el versículo 25, dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, dice, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron, dice, en la cisterna, pero en la cisterna que estaba vacía no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos mirándolo. Y aquí con una compañía de israelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestro mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos, dice, convinieron con él. Dice, y cuando pasaban, dice, los madianitas mercaderes, dice, sacándoles a ellos, a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron, dice, a los israelitas, dice, por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y acá podemos ver que ese soñador, acá podemos ver que José estaba pasando como su sueño. Dice, yo ¿cómo voy a lograr esos sueños si aún mis propios hermanos me aborrecen?
Aún mis propios hermanos se levantan en contra mía. Aún viendo su condición que iba a ser esclavo. Y muchas veces nosotros nos encontramos de esta manera. Nos encontramos con muchas ganas de avanzar, pero hay cosas que en nuestros sueños muchas veces los podemos ver truncados por las circunstancias, por lo que estamos viviendo y aún por el proceso que estamos pasando. Yo no sé qué circunstancia, qué proceso estás pasando en este tiempo. Aún teniendo una palabra de parte de Dios, aún no teniéndola, pero sabiendo que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Pero muchas veces esas circunstancias, esos procesos, uno como se tira a decir, ya Dios no tiene propósitos con mi vida. Uno se mira diciendo, ahora estoy esclavo, ¿qué va a ser de mi vida? Esto no era lo que yo quería para mi vida. Pero uno, aún en esa circunstancia, José se mantuvo fiel a Dios. Aún en esas circunstancias que podría decir, ahí todo se truncó por el solo hecho de decir que de ver las circunstancias que estaba viviendo, ya sus sueños ya no se podían cumplir. Y Dios hace la diferencia en uno. Eso el Señor siempre lo remarcó, porque decía, siempre hay siervos que dice, y Jehová estaba con él. Eso siempre hace la diferencia. Siempre Dios marca esa diferencia. Cuando un hijo, una hija de Dios le cree a Dios y está el Señor con él. Y ahí es donde el Señor marca esa diferencia. Y lo importante, ¿no? Ahí dice en el versículo 39, cuando José llega a Egipto, prisionero, dice, llevado pues José a Egipto, dice Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, y se lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. No, lo bueno, ¿no? Lo piadoso, ¿no? La confianza en él. La confianza que un hijo de Dios, a pesar de la circunstancia, a pesar del proceso que estemos pasando, la confianza es saber que el Señor es el que está con nosotros. Porque Él prometió que Él iba a estar. En el mundo, dice, íbamos a pasar, y vamos a pasar aflicciones. Pero confiar, dice, yo he vencido al mundo. Y si estás pasando alguna circunstancia difícil, si en este tiempo ves que tus sueños se están truncando, José lo estaba pasando, pero él sabía que el Señor estaba con él. Y aún todo lo que dice que ponía el mismo amo, dice que se dio cuenta que Jehová estaba con él, porque todo lo que él lo hacía prosperar. Y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que hace el Señor. Los sueños de Dios en uno se cumplen si nos mantenemos firmes confiando en Él. Los sueños de Dios se cumplen porque no se basa en lo que uno esté pasando, tan solo en la confianza plena en Él. Y Él, a pesar de todo lo que uno pase, Él cumple con esos sueños, Él cumple con sus promesas, Él cumple, Dios cumple. Y una de las cosas que yo en este tiempo, viendo todas las situaciones, ¿no? Diciendo, todo se está perdiendo, pero hay hijos de Dios, hay mujeres de Dios que aman a Dios, que aman su palabra y que aman saber que Dios tiene lo mejor para cada una de sus vidas y que le creen a Dios y que esperan en las cosas de Dios. Y yo el 28 cumplí un año con mi esposa de haberme casado.
y diciendo, ¿cuánto tiempo esperaste para ver esa promesa cumplida de parte de Dios? Pero esperé mucho tiempo y uno batalló mucho, pero una de las cosas es que a eso a mí me han inculcado eso, decir, vos esperá en Dios, Dios tiene lo mejor para vos. A pesar que muchas veces uno tiene luchas, porque uno es débil, porque uno es humano, es hombre y tiene muchas tentaciones. Pero siempre resonaba en mi mente y en mi corazón, vos esperá en Dios. Vos cuidate, guardá tu vida para esa persona especial que Dios tiene preparada. Y no es un sueño, porque Dios es real y Dios cumple su palabra. Y aún Dios sigue cumpliendo su palabra, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Aun cuando más nos cuesta esperar, porque muchas veces le fallamos a Dios. En ese sentido de esperar, de creerle a Dios que se pasa el tiempo y el Señor dice, ¿qué pasa, Señor, que no estás? Ya es el tiempo. Pero Dios cumple sus promesas, a pesar de lo que uno esté pasando. A pesar de las luchas que uno pueda tener internas, aún la misma sociedad, aún los propios familiares, como José, sus sueños se pudieron truncar. Pero él esperaba, él confiaba en el Señor. Y aún él sabía que el Señor estaba con él. Y no es por nuestras propias fuerzas, no es por lo que nosotros podemos hacer. Es porque nosotros le creemos a Dios, le creemos a su palabra y nos sostenemos, confiando en Dios, esperando en Él, sabiendo que Él tiene lo mejor y Él siempre te va a dar lo mejor. Pero ahí está donde está la confianza, el esperar. Y ahí con eso todos los días luchamos con eso. Pero uno debe ser diciendo, Señor, yo sé que vos, en ti esperaré, en ti confiaré. Y ahí está el Señor tratando cada uno con nuestras vidas. Dice, no, y esperar en los sueños de Dios no es fácil, porque el enemigo siempre va a querer truncar. Y eso es algo normal. El enemigo siempre va a querer truncar la voluntad de Dios. Siempre te va a querer poner esa piedra delante para que vos le erres, para que vos le falles al Señor, para que vos te equivoques, para que no puedas ver la gloria de Dios. Siempre el enemigo va a querer allí ponerte algo para que vos caigas. Pero hay que levantarse en el nombre de Jesús, diciendo, yo confío en ti, Señor. Hay que ponerse firme y darle para adelante, porque Dios cumple sus promesas para aquellos que la esperan y confían y están día a día velando por esas promesas. Y otra de las cosas es, en este tiempo, ¿qué gigante tienes por vencer por delante? ¿Qué gigante te está deteniendo el alcanzar, el ver la gloria de Dios? Porque muchas veces aún nuestro propio orgullo no nos deja ver la gloria de Dios. Aún no tengo tanta fe. Aún las dificultades no me dejan ver la gloria de Dios. Pero vemos que David también era un muchacho. Seguramente que la hemos escuchado muchas veces, que David vence al gigante. Pero las voces del enemigo te quieren hacer pequeño. Sabemos que este filisteo todos los días salía allí a llevarle, ¿quién vendrá contra mí? ¿Quién se levantará? Acá estoy yo, el gigante, el paladín, el que se levantaba todos los días, de mañana, de tarde, para enfrentar al pueblo de Israel, y nadie salía, ¿no? Y muchas veces las voces que nos quieren hacer pequeños, esas voces que nos vienen a nuestro oído diciendo, vos no podés alcanzar eso. Vos no podés llegar a eso. Tan solo eso es un sueño. Eso es fábula.
Eso vos no lo podés hacer. Porque fíjate quién sos. Fíjate fíjate qué pequeño eres. O qué grande que eres, pero tus fuerzas no pueden. Muchas veces esas voces que quieren callar, ¿no? Esas voces que vienen, que lo quieren debilitar en la fe, que nos hacen pequeños. Dice acá en el versículo 23 de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23, dice: mientras él hablaba, dice, con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, del filisteo de Gat, salió entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y la oyó David. Qué diferente, ¿no? Estaba todo el pueblo ahí, y todo, dice, 40 días estuvo este filisteo, Goliat, hablando las mismas palabras, pero hasta que la escuchó un hombre de Dios, un pequeño, un joven, la escuchó, pero él creía, el Señor estaba con él, Jesús estaba con David. Y vemos que en el versículo 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán? Dice: al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿No? Pero recuerda que, y ahí donde él diciendo: yo soy hijo del Dios viviente, y tú eres hijo del Dios viviente. Nunca te olvides que eres parte de la familia de Dios. Nunca te olvides que eres hijo y hija de Dios, y que Él está con vos. Aunque tengas delante tuyo ese gran gigante, que no podés vencerlo, que luchás para alcanzar las promesas de Dios, pero está delante tuyo, y muchas veces las voces esas te hacen muy pequeño y no te dan ese empujón, esa valentía para enfrentarlo. Pero ahí estaba David levantándose, ¿no? Y dice el versículo 42, dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Ay, cuando salió David a enfrentarlo, Goliat lo tuvo en poco. Dice: ¿quién es este que viene a enfrentarme? Mirá, no es nada, no es nadie, es un pequeño joven. Detalla, ¿no? Ahí es rubio, dice, porque era muchacho, rubio, hermoso de parecer. Y dice, y le dijo el filisteo a David: y yo dice, soy yo perro, dice, para que vengas a mí con palos, ¿no? Y muchas veces aún nosotros nos vemos poco, aun cuando escuchamos esas palabras aquí, lo vio un poco. Muchas veces al enemigo nosotros a nuestros ojos naturales, el enemigo dice, nos ve en poco, pero no sabe con quién se está enfrentando, no sabe quién está, dice, por nosotros, no sabe quién está en nosotros. Y dice, y muchas veces nos vemos en poco porque le hemos fallado a Dios. Y aún esas fallas que cometemos nos hacen poco delante de la presencia de Dios. Pero es tiempo de que te levantes y retomes el lugar que te corresponde. Y hay que matar a ese gigante que te detiene. Hay que tomar el lugar nuevamente. Si le hemos errado, si le hemos fallado a Dios, hay que arrepentirnos y volver. El Señor nos retoma, el Señor nuevamente nos levanta, Él nuevamente nos da esperanza, Él nuevamente nos pone en su camino para cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Pero esto es un trato personal con cada uno, ¿no? El levantarme en fe, creerle a Dios.
si quieres ver su gloria, es 50 y 50. Dios hace la obra. Dios quiere hacer la obra con cada uno de los que le creen, de los que le abren el corazón a Dios, diciendo: Señor, yo sé que estoy batallando con esto, pero solo no puedo. He intentado muchas veces, pero es un gigante que me vence día a día. Es un gigante que no lo puedo vencer. Y el Señor sabe. Pero qué bueno que cuando acudimos a Él, Él nos da la fuerza, Él nos da la valentía, Él nos da el poder, Él nos da el aliento para tomar y vencer ese gigante y poder ver la gloria de Dios. Y poder ver que, y ahí donde vemos que es un 50 y un 50. Dios hace su parte, pero yo debo hacer mi parte. Cada uno ahí personalmente sabe con qué está batallando. Y otra de las cosas es: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a nuevamente poner toda tu confianza en Él? A pesar de que, como leíamos, a pesar de que José tuvo un pasar difícil, pero Dios cumplió sus sueños. David, siendo un muchacho, creía y confiaba que el Dios Todopoderoso estaba con él y que podía vencer a ese gigante, aunque al ojo humano era imposible. Pero uno debe tener la certeza y la confianza de que Dios, cuando da una palabra y uno la toma y la cree, Dios hace la obra. Y si estás batallando, estás luchando y no puedes vencer ese gigante, hoy es el día en que puedas rendirte a Dios, en que puedas hoy poner ese 50% delante de la presencia de Dios y sea Él tomando el control de tu vida hoy, y puedas poner toda tu confianza y puedas ver cómo Dios se va a glorificar, cómo Él va allí a quitar esa piedra del medio, va a quitar ese gigante del medio que te está impidiendo ver la gloria de Él. Así que oramos y ya para terminar: Padre mío, en tu nombre, Jesús, te damos gracias. Esta es tu palabra, Señor. Padre, en esta hora, Señor, animo, Señor, con esta tu palabra, Señor, a tus hijos aquí, Señor, que están del otro lado de la pantalla. Yo no les veo, no les conozco, o sí les conozco, pero no sé quién está, Señor. Pero esta es tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Tú le estés animando a aquellos que se han tirado abajo, a aquellos que no tienen ánimo, a aquellos que han perdido tu confianza, Señor, a aquellos que están lejos de ti, Señor, en este día. En el nombre de Jesús, Señor, tú allí, Señor, le esté tomando nuevamente, esté golpeando su corazón, Señor, le esté llamando nuevamente, Señor, le esté levantando, Señor, le esté quitando, Señor, esa piedra que tienen por delante, Señor, ese gigante que no pueden derribar, Señor. Pero en tu nombre, Jesús, en tu nombre, poderoso Dios, rogamos, Espíritu Santo, Dios, que esté tomando el dominio, el control, Dios, de sus vidas, y puedan ver tu gloria, puedan ver, Señor, tu obrar en este día, y puedan confiar en ti, Señor, y poner toda allí, Señor, su confianza plena en ti, Señor, y tú harás la obra poderosa, Dios, en sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Dios, en tu nombre. Amén y amén. Hermanos, gracias, amigos, muchas bendiciones, nos vemos.